Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, consejera, por su comparecencia. El objeto de mi intervención va a ser intentar saber, aunque ya se ha referido en parte a ello, cuál ha sido el papel que ha cumplido la consejería y la consejera en el desarrollo de esta inversión. Le recuerdo que es una inversión que se ha desviado el 50% en términos reales, es decir, excluido IVA, y que lo que la he oído hasta el momento, y he oído a todos los antecesores, es que es normal. Es decir, y es normal, parece que el resto de las inversiones también se desvían en esas cuantías, y ya sé que la Consejería de Hacienda no es preeminente sobre la Consejería de Sanidad, que la consejera de Hacienda no es preeminente sobre el consejero de Sanidad, pero de la Consejería de Hacienda se espera que sea la garantía del rigor. Por lo tanto, en algún momento habrá tenido que ponerse colorada porque se subastase y se licitase algo en 209 millones, creo recordar, de Inito, y al final se transformasen en 314 si ganamos todos los juicios que están pendientes. O sea, bueno, hasta tal punto esto no debe ser normal como que fue objeto de la instrucción de un expediente por la Dirección General de la Competencia. Me creo que recordar. Por aquí tengo los datos. Por lo tanto, independientemente de que ese expediente no llegue a ningún sitio, lo que sí es cierto es que tampoco debe ser tan normal. Y vamos en el breve tiempo que tengo, voy a recapitular sobre alguno de los aspectos. Sobre todo porque me aclare algo más, porque a lo mejor me falla la memoria. Sobre el modelo de concesión de obra pública. ¿Cómo surge la idea? ¿Quién la propone? Le han preguntado reiteradamente que si hubo informes advirtiendo de los riesgos del modelo, y tanto usted como el presidente alegaron este modelo, el estudio de viabilidad, que con todo respeto, bien en los aspectos sanitarios dice que es necesario un nuevo hospital para Burgos. Yo creo que sin el estudio lo hubiésemos podido saber la inmensa mayoría, pero que desde luego con respecto al modelo hace una descripción absolutamente general que puede servir para el Hospital de Burgos y para el Hospital de Vladivostok, si es que también se hace con ese tipo de modelo, ¿no? Entonces, me plantea que decidieron este tipo de modelo porque lo requerían las condiciones de acceso al endeudamiento. Le admito una de las cuestiones, es que no se computaba en endeudamiento este tipo de contratos de concesión de obra pública, que no sé si hoy se computan o no se computan. En todo caso, era una forma de eludir los coeficientes de endeudamiento. Pero usted ha hecho referencia a datos que coinciden con los míos. Es decir, en 2005 el nivel de endeudamiento eran 1.789 millones de euros. Al cierre del 2016, si nos dejan financiar el exceso de déficit del 2015, estaremos en 11.000 millones. Y vamos a seguir construyendo hospitales. Y, sobre todo, vamos a seguir construyendo hospitales con una legislación sobre estabilidad presupuestaria que la memoria me dice que es mucho más rígida que la que existía en 2015, aunque usted ha hecho referencia al déficit cero. Es lo que me gustaría que me aclarase, porque la idea que me queda es que al final se decide el modelo en función de otros condicionantes, ya sea de tipo ideológico en sentido amplio del término, porque se piensa que ese modelo va a ser más eficaz que el de financiación pública. Sin embargo, el modelo, y creo que esto lo ha visto en el desarrollo, resulta que se lo adjudicamos a alguien porque no tenemos capacidad financiera para construir el hospital. Después resulta que ese alguien, a pesar de estar con cajas en su capital social, cajas de ahorros y bancos, no tiene para financiar el incremento de las modificaciones, con lo cual tiene que ser la Junta de Castilla y León, a través de Cilsopa, quien les dé la financiación. Es decir, financiamos al que nos tenía que financiar, o por lo menos ayudamos a que se financie el que nos tenía que financiar. Pues la verdad es que me parece, no sé, no es un contrasentido y sobre todo
¿no le llamó en su momento la atención que una sociedad que cuenta con entidades financieras entre sus partícipes no contase con la financiación adecuada? Más si cabe, porque usted también ha hecho referencia a ello, y yo lo corroboro, que las condiciones del préstamo no son precisamente maravillosas, no son preferentes precisamente. ¿Le explicaron alguna vez los elementos básicos del diseño? Y sobre todo, ¿alguien le explicó, le informó las consecuencias a medio y largo plazo de la fórmula de remuneración? Porque es una fórmula que tiene, como usted ha dicho, es una fórmula complicada, alambicada, y que al final, a pesar de lo que ha manifestado, y me gustaría equivocarme, va a seguir produciendo incrementos en el futuro. Y quiero dedicar, no voy a poder dedicar nada, espero en la siguiente aclarar algunas cosas sobre el tema del TIR. Se han oído aquí muchas cosas y muchas cosas absolutamente incorrectas, en las dos partes. Me refiero en cómo funciona el tema del TIR en un modelo de concesión. Pero voy a centrarme por los 2 minutos que me quedan en hablar sobre el control que han realizado sobre la actuación de la concesionaria. En algún momento su consejería ha seguido que es una sociedad permanentemente infracapitalizada, que solamente desembolsaron 16 millones de los 64 que tenían que aportar y que el resto lo aportaron mediante reparto de dividendos pasivos o transferencias de activos. Conoce que aparentemente arroja pérdidas cada año, y estoy hablando de lo que conozco, que me parece que me he quedado en las cuentas que ha depositado en el 2014 y que, si las ha depositado en el 2015, yo no he tenido conocimiento. Pero además, algo que puede ser preocupante para la comunidad autónoma en caso de que se produjera algún impago. Los cambios en la representación en el Consejo de Administración de Nuevo Hospital de Burgos S.A. y su transformación en Evicanza ha consistido en la sustitución de personas físicas por personas jurídicas, lo que implica una merma de garantías frente a una hipotética responsabilidad patrimonial. ¿En algún momento la consejería ha tenido algún conocimiento de este tipo de hechos para pronunciarse y decir que sí o que no? Y de los reequilibrios, voy a intentar ser muy breve para ajustarme al tiempo, y en todo caso en la segunda intervención espero poder contarle alguna cuestión. ¿Qué es lo que le plantearía a usted? Evidentemente, las modificaciones del contrato las realiza quien lo gestiona. En este sentido, la Consejería de Sanidad. Pero antes le han planteado una cuestión. Las cifras no coinciden, pero son básicamente iguales. En el segundo reequilibrio, 23 millones de lucro cesante. En el tercer reequilibrio, 53 millones. ¿Por qué en ningún momento se consideró que en lugar de pagar esos 23 o esos 53 millones gratis et amore no se prolonga el periodo? Es decir, si en situación económica difícil estamos, ¿por qué no prolongamos el plazo? Y después hay cosas que son paradójicas. Es decir, que en algún momento se utilizan 11 y 13 años para la amortización de esos reequilibrios en lugar de 18. ¿Tiene algo que ver con las necesidades financieras de la empresa? Bien, lo que le quiero concluir es diciéndole que, de alguna forma, la Consejería de Hacienda creo que tiene la obligación de, por decirlo de alguna manera, acabo, presidente, de ser el garante de que las cosas se desarrollen conforme a unas normas financieras y presupuestarias. Y tiene sus instrumentos: intervención, tesorería, presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo han ejercido esas competencias? Entiendo perfectamente el que en un momento determinado la prioridad fuese finalizar el hospital. Pero yo lo que me pregunto es, ¿se subasta algo, se saca a concurso algo que se adjudica en 209 millones, acaba resultando en 314? ¿No es esto un engaño al resto de los licitadores que se presentaron? Es decir, oiga, mire, es que este contrato no se parece demasiado a al que se adjudicó. Pero aparte de eso está el pensamiento interno de la Administración. ¿Qué estudio hemos hecho de viabilidad? ¿Qué estudio hemos hecho de proyección de las necesidades sanitarias? Es que
En el fondo, ese es el grave problema. Yo no le estoy cuestionando. Primero, no he cuestionado nunca la legalidad de la fórmula, está en la ley. Y segundo, no tengo ningún elemento para ver que haya sucedido cosas raras, entre otras cosas porque como cada uno de los modificados lleva informe del Consejo Consultivo, hay otros aspectos que han sido vistos por el Consejo de Cuentas, otros por el Tribunal de Cuentas, yo no tengo elementos para discutir eso, pero lo que sí tengo es el sentido común. Y ese me dice que se ha producido un incremento muy importante, que no ha habido alarmas en la Administración, que además, por las explicaciones que recibo, parece que no es el único, que en el resto de los hospitales ha habido algo parecido y seguramente, si miramos en la construcción de carreteras o en cualquier otro aspecto, digo, pero bueno, esto quiere decir que Hacienda permanece ajeno a decir, oiga, mire, afinen con los proyectos, esto no puede ser. O sea, y después, con respecto al tema de los reequilibrios, vamos a ver, el TIR efectivamente tiene usted razón cuando dice que no garantiza ningún beneficio. Es decir, que el TIR lo que hace es darte la rentabilidad interna del proyecto y que después funciona el riesgo, para arriba o para abajo. Bueno, vamos a ver, esto que es general en sanidad no es exactamente así. Y digo, no es exactamente así porque, en definitiva, la mayor parte del riesgo es la demanda. Y la demanda siempre se cumple. Es más, la demanda normalmente se excede y lo que haces es poner limitadores para que no se produzca el hecho de que te pongas tu propia demanda. ¿Me explico? Es decir, que se incremente la demanda de forma artificial. O sea, que de alguna forma sí se va a cumplir el que tengan beneficios, aunque después se da la paradoja de que la empresa da aparentemente resultados negativos, que me imagino que son resultados negativos de la concesionaria y resultados positivos de las subcontratas, que es lo típico para estas cuestiones. Después, ¿qué más con respecto a los reequilibrios? Hay dos tipos de reequilibrios en este aspecto. En primer lugar, el que es producto de actuaciones de la Administración, que es el de carácter general y que, por lo tanto, lo llevan incorporadas todas las concesiones, esta también. Y el otro gran reequilibrio, que es que cada 5 años se revisan la evolución de los tipos, me creo recordar. Del IPC. Con lo cual, efectivamente, permite reajustes. Todo esto me lleva a afirmar que, efectivamente, es una cierta concesión segura, que el único riesgo que se corre, como hemos visto, y como hemos visto no solo en la Junta de Castilla y León, sino en toda la Administración, es la Administración la que al final asume los riesgos y como usted decía hace un momento, no vamos ni podemos permitir que el Hospital de Burgos se pare por problemas de la concesionaria, que es el inmenso poder que tiene la concesionaria con respecto a la Administración. En todo caso, y por ir concluyendo mi intervención, lo que le quiero decir es que, a mi juicio, la Consejería no ha ejercido todas sus competencias de vigilancia, no ha ejercido el control que tenía que haber exigido, no le ha llamado la atención, a pesar de la situación económica, la fórmula de resolución de los reequilibrios, en concreto el lucro cesante, y que, desde luego, tenía que haber estado y tiene que estar mucho más encima tanto de la actuación de la concesionaria como, en su momento, en el desarrollo del proyecto. Porque, mire, uno de los problemas que tiene este tipo de modelo, y en concreto es que cuanto más se construía o cuanto más se compraba, mejor era, en primer lugar, para la concesionaria, no en segundo lugar, como lo van a ver cuando tenga las amortizaciones, pero sí en un primer momento, porque le incrementaban inmediatamente los gastos generales y el IVA. Es decir, cuanto más metros construyamos, cuanto más aparatos compramos, más beneficios a corto plazo para la concesionaria. Después, a medio y a largo plazo, no es tan exacto. Bien, en todo caso, lo que concluyo es eso, pidiéndole que la Consejería vigile
utilice todas sus competencias para vigilar este contrato. Gracias. Quizá no se ha entendido que en sanidad el único negocio es la construcción de los edificios. El resto no tiene ningún aspecto de negocio en cuanto tengas unas mínimas exigencias de calidad. Eso es lo que tampoco entendieron los que entraron en el negocio, porque mucho me temo que ninguno de ellos tenía experiencia sanitaria. Tenían experiencia en construcción y financiera, pero no creo que experiencia sanitaria. Ahora sí que parece que existe un accionista que hace ese tipo de cosas con reducción de la calidad. Únicamente con respecto al tema de por qué tomaron en su momento la decisión, yo me siento, discúlpeme, insatisfecho en cuanto a cuáles eran las restricciones que en aquel momento le impidieron decir vamos a pedir un préstamo de 100 millones. De verdad, no me considero contestado y he intentado escucharla con atención. Después, con respecto a la realización de esos estudios por parte de Economía, le quería preguntar, ¿es habitual que las consejerías le pidan ese tipo de ayuda? Es decir, habitualmente le solicitan por parte de otras consejerías que en los procesos de adjudicación realice algún tipo de estudios para apoyar a las mesas de contratación. Y por último, no me ha contestado a algo que espero que no tenga ninguna importancia, y es a los cambios en el Consejo de Administración de Ficanza y el cambio de personas físicas a personas jurídicas, que espero, insisto, en que no tenga ninguna trascendencia porque en ningún momento haya que pedir responsabilidades, pero me gustaría saber si la consejería le preguntaron algo o opinó algo sobre el tema. Y nada más. Muchas gracias por sus contestaciones.